Hola mis queridos hermanos de las Buenas Nuevas de Suyapa Medios. Te saluda tu hermano Roger Martínez. Como todos los viernes, acá traemos una enseñanza hermosísima, continuando con lo que hemos estado viendo, que han sido los milagros del Evangelio de Marcos. Recordemos, en el Evangelio de Marcos aparecen 18 milagros, de los cuales 17 milagros están, como quien dice, están colocados no en Jerusalén, sino en el ministerio de Galilea y en el viaje a Jerusalén, que es en el capítulo 10. El Evangelio de Marcos tiene una estructura muy bonita, una estructura artificial, reitero esto, una estructura artificial. ¿Qué quiere decir esto? Marcos, como no fue testigo ocular del Señor, en base a tal vez predicaciones, en base a tal vez hojitas, volantes, cosas que se utilizaban para la catequesis, Marcos, al ver que los testigos oculares estaban muriendo, por ejemplo, en el 64 muere Pedro, cuando es crucificado y es crucificado de cabeza. En el 67 probablemente murió Pablo, cuando lo decapitan. Todo esto que te cuento no está en la Biblia, son cuestiones de tradición. Entonces, cuando estaban muriendo, en el 60 muere Santiago, el hermano del Señor. Entonces, todas estas tradiciones que te estoy contando probablemente llevaron a Marcos a pensar: si esta gente está muriendo, ¿quién va a contar la vida del Señor? ¿Quién va a traer esta buena nueva? Y Marcos, gracias a la inspiración del Espíritu Santo, fue el primer, ojo lo que te diré, el primer evangelista, la primera persona que construye una biografía del Señor. Sabemos hoy que no es una biografía histórica, es decir, hay cosas como, nuestros sacerdotes nos dicen, hay cosas que no dijo el Señor Jesús, y eso se conoce como la ipsima verba Jesu en latín, que significan las mismísimas palabras del Señor. Hay cosas que no las dijo el Señor, hay cosas que han sido construcciones de los evangelistas de cómo entendieron al resucitado en su comunidad. Entonces, volviendo a esta pequeña introducción que estoy dando nuevamente, el evangelista Marcos es el primero. Cuando están muriendo todos los seguidores del Señor, los testigos oculares, Marcos probablemente se digna a hacer esta gran tarea, esta labor, esta majestuosa labor. Gracias a Marcos surge Mateo, surge Lucas, surge Juan. Pero el primero, a quien se le debe todo, es a Marcos, es el primer evangelista. Lastimosamente la tradición nos llevó a entender que Marcos era un resumen de Mateo. Y fue hasta el siglo XVIII, con los estudios avanzados, con gente como Reimarus, con gente como Paulus, por ejemplo, dar un par de nombres, o Lachmann, que fue el que descubrió la prioridad marcana al darse cuenta de que Marcos era la fuente con la que se escribió Mateo y con la que se escribió Lucas. Entonces es interesante, esto es un poquito de clases de Biblia, que bueno, pues todos los que somos cristianos es bueno entender estas cosas. Marcos comienza a escribir el Evangelio y como él construye, entonces hace como quien dice, un índice artificial. Pone toda la actividad salvífica del Señor en Galilea para mostrar que Jesús no ha venido por los de Jerusalén, que Jesús no ha venido por el establecimiento religioso, sino que el Señor, el Hijo de Dios, ha venido por los más lejanos, por los paganos. Recordemos que la Galilea se le consideraba la Galilea de los paganos. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, la concepción o el entendimiento religioso del tiempo del Señor era: entre más cerca se esté del templo, más puro, más cerca está el poder de Dios. Si había, oigan bien lo que habían hecho estos tipos, habían metido el poder de Dios en una cajita chiquita y la habían metido en un lugar que se llama el Santo de los Santos, al cual el sacerdote o el sumo sacerdote judío solo podía llegar una vez al año. Ahí estaba todo el poder de Dios. En la medida que se iba alejando de ese Santo de los Santos, el poder de Dios era menos. Todavía en el templo el poder de Dios era muy fuerte, en Jerusalén muy fuerte. A medida se va saliendo de Jerusalén, por eso es que Jerusalén, ya para el reinado de Ezequías, allá por el 500, entre el tiempo del exilio, después del exilio de Babilonia,
se muestra como la ciudad del mundo, o sea, el centro del mundo. ¿Por qué? Porque ahí está la divinidad. Así se entendió en aquel momento. Como iba saliendo de Jerusalén, ya Samaria, el poder de Dios era mucho menos. Y ya para llegar a Galilea, probablemente el poder de Dios ni llegaba. ¿Por qué? Y la Galilea que fronterizaba con paganos. Entonces, Marcos lo que quiere mostrar es que Dios ha enviado a su Hijo para los alejados, para los paganos, para los que no son cumplidores de la ley. Por eso pone sus 17 milagros en ese camino, en ese lugar alejado de Jerusalén. Pone la salvación en Galilea, pone la mayoría de los milagros de Jesús en Galilea. Y como hemos visto, en estos milagros, primero hace un milagro en Galilea, que luego a Cafarnaúm, que luego anda por despoblados en las aldeitas de Galilea, que luego regresa a Cafarnaúm. Y hoy vamos a ver este milagro hermosísimo que se encuentra en el capítulo 3. Y se conoce como la curación del hombre de la mano paralizada. Vas a decir muy similar al paralítico del viernes pasado. Sí, tiene mucho que ver, pero es bien interesante. ¿Por qué? Porque Marcos, reitero, habla de una comunidad en la cual se necesita mucha ayuda. Se necesita gente que vaya por el otro, que ayude a la gente que se entregue por el otro. Entonces tiene que mostrar cómo hay gente que incluso yendo a las sinagogas, incluso siendo siendo feligrés, por ejemplo, no se entrega al total, sino que hace las cosas a parcialidad. Por eso vamos a ver este milagro que se encuentra en el capítulo 3. Vamos a leer del capítulo 3, del verso 1 al verso 6. Entró de nuevo en la sinagoga, donde casualmente había un hombre que tenía la mano paralizada. Estaban al acecho a ver si se le curaba en sábado, para poderle acusar. Dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate, ponte ahí en medio. Luego les preguntó: ¿es lícito curar en sábado, hacer el bien o hacer el mal, salvar una vida o destruirla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos con ira, apenado por la cerrazón de su mente, le dijo al hombre: extiende la mano. Él extendió su mano y quedó restablecida. En cuanto salieron los fariseos, se confabularon con los herodianos contra él para ver cómo lo eliminaban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Miren, yo creo que hemos tocado varios elementos que han sido bien interesantes. Lo primero que dice que Jesús regresa a la sinagoga. Es bien interesante ver el Evangelio de Marcos porque nos muestra la sinagoga cuando Jesús va, y por lo general en la sinagoga siempre está la confrontación. Previo a esto, Jesús ya se había confrontado con los escribas y los fariseos. ¿Por qué? Porque era en sábado y Jesús tenía hambre con sus discípulos. Y vieron unas espigas, las arrancaron y las comieron. Y como para el pueblo judío, no se podía hacer nada el sábado más que ir a la sinagoga. Agarrar el burro, llevarlo a aguar y regresarlo a que comiera pasto. No podías hacer nada más. Si un familiar tuyo se estaba muriendo, ni modo, tenía que morirse. Si un familiar tuyo estaba enfermo o se le pasaba algo y tenías que llevarlo, tampoco podías hacer eso. No se podía avanzar más de ciertas cantidades. ¿Por qué? Porque esta gente había entendido. Yo realmente no culpo al judío de aquel tiempo. ¿Por qué? Porque ellos habían entendido que entre más perfecto fuera el cumplimiento de la ley, más cerca estaban de la voluntad de Dios. Y al estar más cerca de la voluntad de Dios, mejores cosas les pasaban. Eran gente más bendecida, eran gente que les iba bien, eran gente que Dios iba a cuidar todo el tiempo. Yo sé que esto fue en el siglo I. Si has escuchado al día de hoy un montón de gente que cree que porque hace cosas Dios lo bendice y porque deja de hacer cosas Dios lo maldice, puede ser casualidades de la vida que todavía hay algún fariseo entre nosotros, pero lo que nos dice el texto es eso, cómo Jesús muestra que el sábado está por debajo del hombre. Jesús vino a mostrarnos que la ley está por debajo del hombre. Jesús vino a mostrarnos que para Dios lo más importante es el ser humano. Si hoy, hermano, a ti te han dicho
que eres poca cosa, si te han dicho que porque no puedes ir a la iglesia, Dios no te quiere, Dios no te ama, si de repente perdiste el trabajo, si de repente estás con alguna enfermedad y te dicen, algo mal hiciste a Dios, ahí te la estás desquitando Dios, hermano, no les pare bolas a esa gente loca. Eso no es así. Dios y Jesús nos muestra que el sol sale sobre buenos y malos. La lluvia cae sobre justos e injustos. Dios no te ama, hermano, por lo que tú hagas o dejes de hacer. Dios te ama porque eres su hijo amado, su hijo al cual ha llenado del Espíritu Santo. De ese mismo Espíritu que resucitó a Jesús de entre los muertos, como le dice la carta a los Romanos en capítulo 8, verso 11, o cuando nosotros decimos en Navidad, que ya se acercan las fechas, el cielo se quedó vacío, decimos nosotros. Yo creo que nos hace falta creernos un poco más eso. Que digamos que el cielo se quedó vacío es que Dios ahora habita en ti. Y si habita en ti, nada ni nadie está por encima tuyo. Todos somos iguales porque somos hijos de Dios. Todos somos iguales porque el Creador se ha derramado en nuestros corazones. No hay nada ni nadie que esté por encima de nosotros. Todo lo que usted considere que puede lograr, hermano, usted lo puede hacer. ¿Por qué? Porque el poder de Dios, la fuerza divina, la fuerza del Creador yace en usted. Desde ahí, nada que usted haga o deje de hacer va a hacer que Dios lo ame más o menos. Entonces Jesús entiende eso. Jesús muestra cómo la mayor creación de Dios es el ser humano. Pero hermano, vamos a ir a una breve pausa para poder continuar con la siguiente parte. No hemos desarrollado el milagro como tal, pero lo quiero desarrollar en la segunda parte para que veas todos los elementos. Continuando, hermanos, con este milagro de la curación de la persona que tenía seca o paralizada la mano, vemos varios cuestioncitas. Yo te mostraba cómo Jesús, primer elemento que nos daba es que nadie está por encima del ser humano. Y es por eso que él entra a una sinagoga, imagínate, entra a una sinagoga, entra en el lugar donde se hacían las discusiones, donde se hacían las reflexiones de la palabra del Señor. Las sinagogas que se han descubierto gracias a la arqueología en el día de hoy, podemos ver que son como círculos, en los cuales hay como graderías. Ahí se sentaban la gente a poder escuchar, y en el centro llegaba o el maestro, agarraba los rollos, no te imagines una Biblia, porque esto fue con Gutenberg, sino que eran unos rollos de pergaminos, de papiro, se desenrollaban en un altar, ahí se desenrollaban y se empezaban a hablar. La parte más importante de la sinagoga era el centro, era donde estaba la ley. Lo que iban a discutir era la ley, los 5 primeros libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Números, Levítico y Deuteronomio. De eso se discutía, y muchas veces de la parte de los profetas. Entonces viene Jesús y se da cuenta que hay alguien con una mano paralizada. Se da cuenta que es sábado y se da cuenta que sus amigos o sus hermanos de tribu, hermanos religiosos, hermanos judíos, no se han dado cuenta que hay alguien que está ahí enfermo, que hay alguien que ha sido relegado, que está ahí con la mano entumida, en nuestro término, o paralizada o seca, como dice el Evangelio. Y viene Jesús y miren lo que hace Jesús. Lo agarra y le dice, ponte al centro. Ojo, no le dice, ven donde estoy yo, sino ponte al centro. Jesús vuelve a mostrar que incluso un hombre está por encima de la sinagoga, está por encima de la ley, está por encima de los profetas. Jesús mostrando cómo el ser humano está por encima de todo. Igual el día de hoy, hermano. Ayer decía nuestro sacerdote, bienvenidos a la casa del pueblo de Dios. Claro, porque ya no somos judíos. Nosotros ya sabemos que en el templo no está Dios.
El templo es la casa del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque usted y yo, cuando vamos a la iglesia, llevamos a Dios. En la iglesia no está Dios. Dios está en usted y está en mí. A lo cual nosotros llevamos a Dios al templo. Por eso el templo es la casa del pueblo de Dios. Como lo decía el Padre Ovidio ayer en la Eucaristía. Entonces, es interesante ver cómo este señor estaba con la mano paralizada y Jesús lo pone al centro. Y dice, lo más importante aquí es Él. ¿Por qué? Y Jesús entiende y sabe que como es sábado, se le va a mandar un relajo. Porque no se podía curar en sábado, no se podía salvar una vida. Es por eso que Jesús le dice, ¿es lícito en sábado hacer el bien o hacer el mal? Una pregunta que si se las hago hoy, ustedes me van a decir, claro, hacer el bien. Imagínense en el tiempo de Jesús, los judíos no entendían, era preferible no hacer nada, porque era sábado. Porque según ellos Dios descansa el sábado y como Dios descansa el sábado, ellos también tienen que descansar el sábado. Y dice Jesús, salvar una vida en vez de destruirla, como diciendo, restaurar a esta persona o la dejamos así. Y dice, pero ellos callaban, dice el texto. Y eso Jesús lo enardece, eso Jesús lo encoleriza. El Evangelio de Marcos tiene una de las teologías, por ejemplo, del Evangelio de Marcos es mostrar a un Jesús muy, muy humano. Un Jesús que tiene sensaciones o emociones humanas. Un Jesús, como vimos hace un par de viernes, que se encoleriza. Un Jesús, como vemos ahorita, que mira con ira. ¿Por qué? Porque tenían cerradas sus mentes, dice el texto. Cerradas sus mentes, ¿por qué? A causa de la ley. A causa de lo que entendían que era lo que Dios quería. Eso lo cerraba y Jesús, como Jesús, era un humanista de primer lugar. O sea, Jesús antes de entrar a su ministerio, dice un maestro que tengo yo, que Jesús fue el humanista más grande que ha existido en la tierra. Y probablemente nunca nadie va a ser más grande que él. Porque Jesús entendió que para Dios lo más importante es el ser humano. Que para Dios no hay una religión, no hay un grupo, no hay una iglesia que sea más importante que un ser humano. Jesús entendió que el ser humano es lo más importante para Dios. Que a Dios no le interesan cuatro paredes. A Dios lo que más le interesa es el bienestar del ser humano. Y Jesús se enoja, Jesús lo ve con ira. Y Jesús lo que dice es, le extiende la mano y lo cura. ¿Por qué lo ve con ira? Dice uno. ¿Por qué se enoja? ¿Por qué el texto es tan explícito cuando dice cerrazón de mente? Porque esa persona, hermanos, como había nacido en un ambiente judío, él entendía que él podía entregarse solo por los de su pueblo, solo por los de su tribu. Es decir, para el judío, hoy decimos nosotros, amar a tu prójimo, y el prójimo, pues decimos, el prójimo es todo el que está a la par nuestra. No, para el tiempo judío no era así, para el tiempo del primer siglo, perdón, no era así. Para ese tiempo el prójimo nada más era el judío. El que no era judío no era mi prójimo. Y como no era mi prójimo, yo lo podía golpear, lo podía hacer esclavo, lo podía matar y no había problema. Entonces, que el Evangelio, que este texto nos muestre, y te quiero centrar, quiero que entiendas esto, voy a sacarle todo el jugo al Evangelio, es que Jesús lo que está diciendo es que hay una persona que solo se quiere entregar por los conocidos, por los con los que se lleva bien, por los que le caen bien, solo para ellos. Pero el que le cae mal, el que no es de su ciudad, el que no es de su grupo de oración, el que no es de su iglesia, no se quiere entregar por él. Eso es lo que está diciendo el texto. Y viene Jesús y dice, el ser humano está por encima de todo. Lo sana y volvemos al encuentro personal con el Señor. Jesús lo visibiliza, lo sana y lo restaura para que Él pueda entregarse por todos. No solo por los católicos, no solo por los de renovación carismática, no solo por los Juan 23, no solo por los pequeños, no solo por grupitos, no, por todos, incluso musulmanes, judíos, shintoístas, budistas, por todos,
porque Jesús entiende que todos, absolutamente todos, somos hijos de Dios. Como lo dijo el Papa Francisco en Fratelli Tutti, todos somos hijos de Dios. Jesús te capacita, hermano. Jesús te llena de amor para que tú te puedas entregar por el que piensa diferente a ti, para que tú ames al que no es de tu comunidad, para que tú ames incluso a los que te han fallado, a los que te han dañado, como a este hombre lo tenía paralizado su propio establecimiento religioso, sus propias leyes, sus propios mandamientos lo tenían dañado y habían hecho de él una persona que solo ayudaba a los que estaban de su bando, a los que pensaban como él. Pero viene Jesús hoy y lo capacita, lo libera y le dice: tú estás capacitado para amar a todo el mundo, no a unos pocos, a sanarte, a dejar esa parálisis. Porque si yo tengo dos manos, cuando yo tengo las dos manos yo puedo trabajar al 100%. Si yo tengo una mano entumida, solo puedo trabajar al 50%. Lo que tenía este hombre es que solo se daba el 50%. Era un mediocre, probablemente. ¿Pero por qué? No es culpa de él. Así había crecido con esas creencias. Y Jesús viene, destruye su creencia y le dice: Dios quiere que tú te des al 100% por los demás, sin importar religión, sin importar color. Dios quiere que te entregues. Recordemos que la comunidad de Marcos era una comunidad pagana que vivía en Roma. Una comunidad que tenía todos los días que levantarse con gente que no eran judíos, con gente de origen pagano. Incluso tenían que traer al paganismo a la fe cristiana. Y es por eso que el Evangelio nos muestra cómo Jesús es el único capacitado para poder sanarte, hermano, para que puedas ver a los demás, no con odio, no con rencor, no con discordia, sino con ojos de amor, con ojos que te permitan a ti entregarte por el que no piensa igual a ti, por el que te ha afectado, por el que probablemente te ha dañado, por el que probablemente has perdido el trabajo. Dios te capacita para que seas una persona plena y puedas entregarte por cada uno de ellos. Y miren qué impactante es esto, porque dicen que después de que esta persona es capacitada para amar al otro, sin importar género, sin importar razón social, sin importar religión, ¿qué hacen los religiosos de su tiempo? Se van a hacer compinches de los herodianos, dice, para ver cómo lo eliminaban. Los herodianos eran los seguidores de Herodes. Era un grupo guerrillero que lo que andaban haciendo era que la persona que se ponía en contra de Herodes la mataban. Que la persona que se ponía en contra de los intereses políticos la perdían. Imagínense el grupo religioso de su tiempo, como ven que Jesús libera, restaura y fortalece para que tú ames por completo. No, eso no lo queremos. Nos quitan el poder y lo que hace es confabularse para eliminar a Jesús. Cada obra buena que tú hagas, hermano, cada entrega que tengas por el otro, siempre va a ser, cada vez que tú estés a favor del más débil, vas a ser visto como un enemigo. Y eso nos toca a nosotros los cristianos, mostrar el amor de Dios a todo el mundo, mostrar que el amor de Dios no tiene distinción, mostrar que amando o amar es la nueva ley. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bendiciones, hermanos.